Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Irrazábal. Yo soy la directora del proyecto Ciencia y Catolicismo. Nosotros estamos trabajando en un estudio sobre los diálogos entre Europa y América Latina en relación a la ciencia y las creencias y las religiones. En el marco de este proyecto, financiado por la Universidad de Birmingham y la Fundación Templeton, estamos trabajando en un seminario de formación, que es este en el que nos encontramos hoy, que se llama justamente Ciencia, Creencias y Sociedad. Y para este encuentro contamos con la participación de dos especialistas en el estudio de las creencias y en el estudio de las representaciones sociales y opiniones sociales sobre la ciencia y la tecnología. Vamos a trabajar con una entrevista pública a Josep Lovera, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid en el área de sociología, y actualmente, bueno, nos continuará o ha trabajado también en la Comisión de Investigación de Sociología de la Ciencia de la Asociación Española de Sociología. Es editor científico de estudios y sobre percepción social de la ciencia, editor de la revista española de sociología, y bueno, todos sus intereses tienen que ver justamente con el estudio de la confianza social en las instituciones políticas y científicas, el activismo político y las representaciones sociales sobre la ciencia y la tecnología. Para realizar esta entrevista contamos con la participación de la doctora Verónica Jiménez Belibó, que ella es integrante de nuestro proyecto y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y de la Universidad de Buenos Aires, donde además es profesora a cargo del Seminario Sociedad y Religión. Ella es investigadora principal del CONICET, donde coordina el programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL, donde estamos realizando ahora nuestro seminario que hubiéramos hecho de manera presencial en otras épocas, pero bueno, estamos, como todos sabemos, atravesando esta pandemia y nos mantenemos por los canales virtuales, ¿no? Así que bueno, les doy la palabra a los invitados y al invitado y a la invitada, y les agradecemos a todos que hayan participado, digamos, que hayan decidido participar de este encuentro. Yo, mientras tanto, voy a estar moderando el chat. La actividad va a ser una entrevista pública a Josep Lovera, que la va a realizar Verónica, con preguntas y respuestas, y cuando terminan ellos su diálogo sobre los temas de ciencia y creencias, por el chat podemos agregar alguna consulta o comentario o alguna pregunta más que quieran hacer y yo las voy a ir leyendo. Así vamos a trabajar en el día de hoy. Así que bueno, les agradecemos y dejo entonces el encuentro a cargo de los dos participantes e invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. La verdad que para nosotras es un gran honor tener aquí a Josep Lovera. Desde hace un tiempo que venimos estableciendo diálogos en el cruce entre salud, ciencia y religión. Aquí nos encontramos quienes provenimos de los estudios de las creencias y de la religión con quienes trabajan en los estudios sobre percepción de la ciencia, y encontramos algunos núcleos que se volvieron de repente muy importantes, muy significativos en el diálogo global que se establece entre científicas y científicos, y lo que vemos es que hay un núcleo muy fuerte que venía ya funcionando y discutiéndose, pero que a partir de la pandemia de la COVID-19 se intensificó, que es la cuestión de las vacunas y de la vacunación. Josep es especialista en estos temas de la manera que a nosotros nos gusta, que es de los estudios sociales sobre las temáticas de vacunas, de creencias y de ciencia. Así que vamos a empezar nuestra entrevista, primero agradeciéndole a Josep su tiempo. Gabriela decía que hubiéramos estado de manera presencial, lo que la verdad que sería más agradable, pero bueno, por lo menos vamos a tratar de tomar el lado positivo de la pandemia, que nos permite también tener estos diálogos entre distintos lugares, distintos espacios físicos y mucha coincidencia de preocupaciones con respecto a nuestras sociedades. Pep, la primera pregunta que queríamos hacerte tiene que ver con con la idea de que la pandemia parece haber puesto en jaque las representaciones sobre la ciencia. Según las investigaciones tuyas que hemos trabajado, las representaciones sociales de las tecnociencias se han complejizado en el mundo y además son diferentes en los diferentes países. ¿Cómo ves la situación actual? Pues muchas gracias, Verónica y Gabriela, por la invitación, y estoy encantado de estar aquí. La verdad es que es un placer.
y Gabriela me ha subido de rango. O sea, yo soy profesor en España, ser catedrático, no es que yo sea tan joven, pero es muy complicado a mi edad. Pero bueno, trabajaremos en ello. Gracias. Y bueno, lo que dices, Verónica, yo quería empezar por decir lo que tú estabas un poco señalando, de esa hibridación, de esa sinergia que hay entre las personas que venís trabajando temas de religión, ¿no? y los que venimos trabajando más temas centrados en ciencia, y como dos aspectos tan diferentes no están tan lejos muchas veces, ¿no? O sea, y hay algo, y esta frase se puede malinterpretar, pero hay algo de religioso en la confianza en la ciencia entre algunos grupos de personas y quizá hay algo de aspiración científica, de método científico en las creencias religiosas en otros grupos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esta conversación que vamos a tener vamos a ver algunas conexiones. Y sobre lo que comentas de la pandemia, ¿no? Sí, vaya impacto este año en todas las dimensiones de nuestra vida, ha sido importantísimo, han cambiado muchas actitudes, muchas maneras de sentir el mundo, en general nos ha hecho más vulnerable y la sensación de sentirnos individualmente y socialmente más vulnerables, ¿no? Yo creo que al menos en los estudios que nosotros manejamos hay esa percepción de, bueno, la sociedad la vemos hoy como más vulnerable que hace un año. No pensábamos que nuestras sociedades pudiesen ser de alguna manera afectadas a este nivel por un evento imprevisto, y también nuestras vidas, ¿no? En las sociedades postindustriales en las que estamos viviendo, pues nos habíamos olvidado un poco de la vulnerabilidad individual y pensábamos, bueno, pues podemos hacerlo casi todo, ¿no? Si tenemos el dinero suficiente prácticamente, ¿no? Y podemos sentirnos seguros, ¿no? Pero como tú dices, la pandemia ha puesto en jaque, ¿no? Alguna de estas sensaciones y también la ciencia se ha visto afectada. Pero lo que vemos principalmente es una polarización, básicamente. Vemos una separación en esas representaciones. Hay personas que se han visto más como la ciencia como algo que nos soluciona los problemas, digamos un pensamiento mucho más fuerte en la capacidad de soluciones de la ciencia en algunos grupos, mientras que otros, bueno, unas dudas mucho mayores en el papel que la ciencia tiene en nuestra sociedad o deberíamos tener. Eso por tratar de responder brevemente a tu pregunta, ¿no? Esa separación en los grupos. Y un segundo fenómeno es que no son opiniones estabilizadas. Nosotros venimos haciendo ahora se cumplen 20 ediciones de 20 años de que empezamos a hacer la encuesta nacional sobre percepción social de la ciencia y la tecnología, que como habéis dicho, yo tengo el honor de dirigir desde hace algunos años, y lo que siempre veíamos es que las opiniones sobre la ciencia son relativamente estables. Bueno, no cambia mucho de un año a otro, la proporción de personas pues que tienen, bueno, críticas hacia algunas cuestiones como la energía nuclear o confían en que la ciencia puede ser la base para nuestras leyes o, bueno, una serie de indicadores que más o menos suelen evolucionar de manera muy despacio. En cambio, este año hemos visto que las opiniones, sobre todo en torno a el papel de la ciencia en la sociedad y también, por ejemplo, de las vacunas, pues han sufrido como cambios durante este último año bastante más fuertes de los que han vivido en los últimos 20, ¿no? Entonces, un poco esa sería mi respuesta corta, ¿no? Esa polarización y esa inestabilización en las opiniones. Es interesante esto que señalás sobre la polarización y a la vez la inestabilidad, porque una de las cosas que podemos leer en tus trabajos es cómo los niveles de confianza en la ciencia parecen anclarse como en distintos ejes, ¿no? Por un lado, en la eficacia de la ciencia como variable explicativa del mundo físico y biológico, que aparentemente ahí no habría demasiado cuestionamiento,
y por otro lado las consecuencias posibles de lo que conocemos como avances de la ciencia. Pero ¿cómo aparecen también los estudios de manera negativa, sobre todo en dos puntos que son el medio ambiente y la salud de las personas? ¿Cómo se valora la relación de la ciencia con tecnologías peligrosas, ¿no? Como, por ejemplo, con el desarrollo de tecnologías peligrosas y a la vez en una relación que es percibida tal vez como algo espuria o contaminada o sucia con la industria, con experimentos que no son del todo transparentes, con el afán de lucro de las industrias, en particular la industria farmacéutica? ¿Cómo ves digamos, esa tensión entre lo positivo y lo negativo? ¿Va por ahí tal vez los cambios que vos veías o la inestabilidad de las opiniones? Sí, sí, y eso que apuntas yo creo que es muy, muy relevante. De hecho, es uno de los, a mí, de los ejes que más me interesan, ¿no? Cómo van apareciendo y desarrollándose opiniones críticas con la ciencia, con la tecnología en general, ¿no? ¿Qué volumen tienen? ¿Quiénes son los grupos que más critican algunos aspectos de la ciencia y la tecnología? Porque nuestras sociedades están ya muy alejadas de esas actitudes positivas totales, ¿no? De la ciencia, de esa idealización de la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, pues es verdad que en todas nuestras sociedades, en Argentina, en España, en muchos países, pues estamos viendo desde hace muchas décadas cómo el mito de la ciencia infalible, de la tecnología que lo soluciona todo, pues, bueno, está francamente, pues evidentemente bajo cuestión y especialmente entre ciertos grupos sociales. Entonces, lo que trato de, y lo que me gustaría que quedase claro es que, bueno, yo creo que aquí todas estamos de acuerdo y es una obviedad que nuestras sociedades no son homogéneas, ¿no? Y que hay opiniones muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando decimos en Argentina o en España, ¿no? Hay una posición crítica, es importante analizar esas diferencias, ver que hay grupos que sí que están aumentando sus críticas, sí que hay, bueno, en ciertos aspectos más gente, hay un mayor consenso social, pero hay una división social fuerte. Es decir, hay todavía muchos grupos y muchas personas que tienen una posición muy optimista de la ciencia y la tecnología, y hay grupos con una alta desconfianza. Y aquí es un espacio intermedio en el que hay grupos más reflexivos, lo que podríamos llamar reflexividad sobre la ciencia y la tecnología, ¿no? Siguiendo un poco las líneas de algunos autores como Ulrich Beck. Entonces, por simplificar mucho, pues hay esos tres grandes grupos. Un grupo que dice la ciencia es positiva, es muy buena, pero también tiene riesgos y hay que valorar en función de qué actividades y qué aplicaciones de la ciencia y la tecnología, y no, digamos que por sí algo científico o algo tecnológico no está exento de problemas. Un segundo grupo, que sería el optimista, el solucionista tecnológico, el pensar que si tenemos un problema social necesitamos más tecnología, necesitamos más ciencia y que eso se va a solucionar simplemente con mayor innovación y mayor tecnología. Que tenemos cambio climático, más tecnología. Que tenemos problemas de pobreza, más innovación y tecnología, ¿no? A este grupo, pues, bueno, tiene unas, digamos, casi una creencia casi religiosa en el poder de la ciencia, ¿no? Y olvida una dimensión humana y cómo se construye también la ciencia y la tecnología, ¿no? Y la dimensión política. Y luego hay otro tercer grupo que es muy interesante, que hemos estudiado de diferentes puntos, también con estudios cualitativos y cuantitativos, que digamos que la ciencia, bueno, la ciencia dice A, pero a mí me parece que es B. La ciencia dice que hay cambio climático, pero a mí no me lo parece. La ciencia está muy bien, yo si tengo un problema de salud muy grave, pues igual iría al hospital, pero igual no. Igual iría a una persona que me alinee la energía
y me sintonice con mis emociones, y entonces eso va a hacer que me cure de una enfermedad muy grave. Entonces, este tercer grupo, bueno, pues podríamos llamarle de diferentes maneras, ¿no? Pero tiene bueno, sería como un polo también un poco al otro lado, ¿no? Del primero, también con ciertas creencias que también tienen mucha naturaleza religiosa sobre algunas creencias en la efectividad de ciertas terapias alternativas que no tienen base científica o que no se pueden demostrar. Dentro de toda esta discusión, digamos, en este panorama de estos tres grupos, y pensando un poco en la actualidad pandémica, como decíamos antes, una de las cosas que aparece más fuertemente tiene que ver con el debate sobre las vacunas. ¿Cómo aparece el debate sobre las vacunas en las investigaciones? ¿Y cómo se liga con lo anterior? Es decir, ¿qué consecuencias tienen las percepciones y las creencias relevadas por ustedes en las campañas actuales de vacunación contra la COVID-19? ¿Se puede observar en función de sus investigaciones una distinción entre las vacunas de la COVID-19 y el resto de las vacunas para otras enfermedades? Bueno, y después seguimos, pero después lo que queremos saber es el por qué. Queremos saber primero cómo está esto y luego que nos digan a qué se deberían estas eventuales diferencias. Pues si influyen estas percepciones, bueno, ¿qué consecuencias tienen? Pues tienen unas consecuencias en el comportamiento. O sea, todos los estudios, sobre todo cuantitativos, nos muestran que el comportamiento está muy vinculado a ciertas actitudes. Y por ejemplo, si hablamos de vacunas, un factor fundamental en si las personas están dispuestas o no a vacunarse, por un lado, es la confianza en la ciencia, la confianza en el sistema sanitario. O sea, que esas actitudes, esas creencias, esas percepciones tienen un reflejo muy fuerte en el comportamiento, en un comportamiento que en este momento puede ser, bueno, muy, muy central para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay países vecinos de España, pues como Francia o Alemania, que están teniendo problemas muy importantes con el rechazo a la vacuna que ellos están intentando suministrar. Afortunadamente en España eso es mucho menor, pero seguimos también de cerca cómo está evolucionando. Entonces, las consecuencias de las actitudes, pues hay unas muy directas en el comportamiento. Si esto es similar o si es distinto a vacunas anteriores, pues es bastante distinto, porque sí estamos viendo cosas muy diferentes. En las vacunas, hace 2 años hicimos un estudio sobre las vacunas infantiles, sobre el rechazo o las dudas, y bueno, confirmamos también que en España comparado con otros países europeos, y perdonad que hable tanto de España, pero son los datos que manejamos y estamos más trabajando, quizás sirvan también para otros contextos, pues tiene una confianza mucho más alta que estos vecinos franceses o alemanes que os estaba diciendo, ¿no? Entonces, nosotros partimos de un sustrato de confianza en las vacunas, en general, bastante alto. Y eso es una ventaja para nosotros ahora en la pandemia y frente al coronavirus. Pero la reticencia y el rechazo a la vacuna del coronavirus es, os podéis imaginar, mucho más alta que lo que teníamos hace 2 años con las vacunas infantiles, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto es diferente a otras vacunas? Bueno, lo que nos dice la gente, sobre todo lo que están diciendo, es que primero se ha hecho muy rápido, ¿no? ¿Cómo puede ser que una vacuna se desarrolle tan rápidamente? Después, tengo miedo a los efectos secundarios, esto no está probado, ¿no? No sé qué va a pasar y no quiero formar parte de un experimento, ¿no? Yo quiero ponerme la segunda o la tercera, o yo cuando vea cómo va ya me pondré esta, ¿no? Y luego también
el papel de las multinacionales. Hay eso que comentabas tú antes, ¿no? Vemos esa sombra de duda de, las empresas tienen intereses propios y bueno, yo desconfío de qué casualidad que haya ahora un coronavirus, qué casualidad que haya un murciélago que en Wuhan, qué casualidad que ahora todo el mundo se paraliza. Y entonces, esto también es un factor que nosotros estamos viendo. Hay una cosa que manejamos que es la mentalidad conspirativa, que son indicadores que llevan años midiéndose y vemos que hay una relación muy fuerte entre las personas que tienen una tendencia a este tipo de explicaciones de la realidad con el rechazo a las vacunas ahora del coronavirus. Entonces, básicamente eso sería un poco el resumen de por qué ahora es diferente, ¿no? Es interesante esto que mencionaste de la mentalidad conspirativa, porque es algo que además lo vemos aparecer en todos lados y digamos con esquemas muy parecidos, ¿no? Es como si fuera una especie de discurso global que lo vemos surgir. Ustedes lo vienen midiendo desde hace rato esto, ¿cómo lo trabajan? Bueno, sobre todo, a ver, desde el punto de vista cualitativo emerge en las entrevistas, en los grupos de discusión, se ve, está en el discurso, ¿no? La desconfianza y esa lógica de hay una conspiración detrás, que no necesariamente es o sea, los discursos, una de las características que vemos en las mentalidades conspirativas es que no tienen por qué tener una lógica interna. Es decir, yo puedo estar diciendo que la OMS son los malos y están conspirando con otros grupos para que nos quedemos en casa, pero al mismo tiempo utilizar un informe de la OMS para que me está diciendo que la letalidad ha aumentado o ha disminuido. O sea, digamos que hay una de las características que se aplica más, que es ese razonamiento motivado, ¿no? Yo selecciono un poco los datos, ¿no? Y bueno, pues también desde el aspecto más cuantitativo, pues utilizamos baterías de preguntas estandarizadas. Hay algunas también definidas para la vacunación, en la que pues hay unas baterías de preguntas más generales sobre mentalidad conspirativa que, bueno, las tengo por aquí, si quieres luego las puedo buscar, pero vamos, lo que viene a decir es, ¿tú crees que hay grupos secretos que influyen en la política de manera decisiva? Y entonces tú, en una escala de 1 a 7, pues ahí tú te posicionas, ¿no? ¿Crees que los políticos nos mienten sistemáticamente? Claro, ante estas preguntas, si tú me preguntas a mí, ¿los políticos nos mienten? Yo te pues a veces sí. ¿Eso me convierte en conspirativo? Pues no lo sé, igual tengo una pequeña dosis, pero la cuestión es en la proporción y en la capacidad de explicar los fenómenos que suceden en el mundo por estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas secretas que siempre tienen una intención negativa, ¿no? Una intención para hacernos daño. Esa es un poco la característica, ¿no? Y siempre esta mentalidad ha existido en todas las épocas, ¿no? ¿Había teorías de la conspiración hace 2 años? Sí, muchísimas. Una de las más llamativas, por ejemplo, es el terraplanismo, ¿no? Hay grupos que piensan que la Tierra es plana y esos existían hace 2, hace 5 años. La cuestión es que en tiempos de tranquilidad, entre comillas, estas teorías no reciben mucha atención. En tiempos de crisis, pues hay muchas personas que pues, necesitan explicar lo que está sucediendo. Y ahí es donde las teorías de la conspiración pueden tener un papel social más fuerte, más relevante y extenderse más entre la sociedad. Y además resulta interesante cómo estas teorías de la conspiración siempre siempre aparece la cuestión de los gobiernos, las leyes, los grupos secretos, es decir, estas influencias. Nosotros te queríamos hacer una pregunta sobre la valoración de las personas y la ciencia y la cuestión de las leyes y las regulaciones, que no tiene que ver con las conspiraciones, pero
Sí nos interesaba saber si hay alguna mención de de la justicia, de la ciencia como auxiliar de la justicia o de la ayuda humanitaria, que eso nosotros en Argentina lo hemos visto mucho, por ejemplo, con el equipo argentino de antropología forense, las ciencias forenses en el centro, las investigaciones judiciales, la justicia traslacional, los momentos de desastre y este auxilio de la ciencia para momentos críticos, ¿no? Que, digamos, precisamente tenía que ver también con una de tus, con una de tus respuestas. Aparece muy fuertemente esta ciencia como auxiliar y también aparecen otras cosas. Pero bueno, ahora te preguntamos por la ciencia. ¿Apareció eso en tus investigaciones? Sí, bueno, sí, efectivamente eso que es muy interesante, que cómo hay personas, es un indicador que hemos manejado en los últimos 20 años, que dice que básicamente lo que mide es si tú consideras que la ciencia es una buena base o debería ser la base para las leyes, ¿no? Para la ordenación de la sociedad, ¿no? Es un pensamiento tecnocrático. Y sí vemos eso como pues está relativamente alto en España, y a lo largo de la pandemia hemos visto alguna oscilación. Nosotros vimos un declive después de nuestro verano aquí en Hemisferio Norte. Vimos, bueno, hubo en ese verano, pues sobre todo en agosto y a principios de septiembre, hubo bastantes movilizaciones contra lo que llamaban la plandemia, ¿no? La plandemia, un poco todas las medidas de confinamiento, las mascarillas, la vacuna, etc. Y la verdad es que estamos haciendo un estudio muy interesante sobre el efecto de esas movilizaciones. Vemos un cambio importante, medible, en la opinión de la población española. Insisto, esto es muy llamativo. O sea, las opiniones sobre ciencia y sobre el papel de la ciencia en las leyes básicamente no se había movido en 20 años. Y después de esas movilizaciones, o sea, justo está bajando, ¿no? O sea, hay una desconfianza de ese relato de la pandemia, que llamamos aquí, no sé en Argentina si se conoce ese término, ¿no? De como la pandemia como un plan para transformar nuestra sociedad, pero no de manera bondadosa, sino negativa. Pues sí, eso pues se vio afectado, ¿no? Entonces, esa dimensión de creencia en la ciencia como base de la regulación en nuestra sociedad, pues más o menos en los últimos 20 años se ha mantenido estable, pero ahora está en juego, está en discusión, ¿no? Y veremos a ver cómo evoluciona. Qué interesante, las cosas que nos ha traído la pandemia. Sí, aquí también circula en forma también de productos que están como entre la información y la ficción, ¿no? Hay muchos de esos intersticios de producción y de consumos culturales. Relacionado con esto, nos interesaba preguntarte sobre las creencias y cómo habían aparecido las creencias en tus investigaciones. Porque ustedes indagaron sobre la percepción de ciencia y religión. ¿Cómo aparecieron los temas religiosos y a partir de qué emergentes? ¿Hay algunos tópicos o temáticas a partir de los cuales lo religioso aparezca más centralmente y que sea posible decir, bueno, sí, ¿va por ahí la relación? Sí, la verdad es que es un tema que, bueno, fascinante y difícil. O sea, a mí siempre me gustó especialmente la tesis doctoral de Robert Merton, cuando hacía esa explicación de por qué se había desarrollado en el siglo XVII la ciencia en el Reino Unido, ¿no? en la Gran Bretaña, a partir del pensamiento religioso, ¿no? ¿Por qué ciertas interpretaciones puritanas de la religión habían impulsado, ¿no? La actividad científica, el desarrollo de los científicos, ¿no? Y de alguna manera es difícil de captar esa relación entre las creencias científicas y las actitudes y los comportamientos científicos. Y por lo tanto, siempre
lo tenemos en el radar, ¿no? Siempre estamos pendientes de esa dimensión sociodemográfica que por casi de manera automática ponemos en nuestras encuestas, ¿no? O sea, las identificaciones religiosas, ¿no? Y si eres, básicamente en España, habitualmente lo que hacemos, como sabéis, por la historia de España, pues es una historia de una homogeneización religiosa muy fuerte. Entonces eso ha generado que culturalmente el 70% se define como católico, pero tenemos niveles de catolicismo muy diferentes. Hay católicos practicantes, unos 20% o algo menos, luego hay católicos no practicantes, luego hay personas agnósticas, hay ateos que son un 25%, y luego hay otras religiones y ellos se identifican como otras religiones un grupo muy minoritario que no llega al 5%. Entonces, en las investigaciones en las que más ha aparecido esto, pues en una exploramos el papel de la identificación religiosa, por ejemplo, en temas de energía nuclear o de transgénicos o de clonación, ¿no? De actitudes hacia la clonación o la energía nuclear. Y nos llamó mucho la atención que las personas más practicantes, los católicos practicantes, los niveles altos de religiosidad, están asociados con una mayor confianza en la energía nuclear y en los transgénicos y en general en varios aspectos de la ciencia y la tecnología, mientras que las personas ateas o sin religión son más críticos con la energía nuclear y los transgénicos. Esto contradice observaciones, por ejemplo, en Estados Unidos. La literatura en este campo está dominada por los investigadores anglosajones y parece que lo que sucede en Estados Unidos debe suceder en todo el mundo, pero no es así. Al menos en España hay esa contradicción, ¿no? En Estados Unidos las personas más practicantes religiosamente pues tienen más dudas o critican más la tecnología, ciertas tecnologías controvertidas, ¿no? Entonces, por ahí hay una cuestión que nos lleva a pensar que no es la religiosidad en sí, o sea, no es el hecho religioso lo que está afectando a que tú critiques o confíes o no en una tecnología, sino que las comunidades religiosas desarrollan un hábitus, por decirlo en términos burdianos, desarrollan una visión del mundo en torno a la tecnología, pero que no es en sí la religiosidad, sino la cultura que se genera dentro de esos grupos religiosos, ¿no? Y un poco esa es un poco la línea que estamos siguiendo. Luego en las vacunas sí nos sorprendió mucho, pues el cumplimiento, por ejemplo, de las normas, ¿no? De las normas contra el coronavirus, pues era bastante controvertido. Cuando llevábamos 3 o 4 meses, había personas que criticaban el confinamiento, criticaban la mascarilla. Las personas más religiosas cumplían más las normas y están más a favor de esas normas. Lo cual parece un poco contradictorio, ¿no? Porque si yo creo en Dios, igual puedo pensar que se haga la voluntad de Dios y que yo, si me tengo que infectar, me infectaré y si no, no, pero no estaría tan dependiendo en lo que dicen los científicos que tenemos que hacer. Pero en el caso de España era al revés. Las personas más que se definen como ateas o sin religión eran más críticas con esa base científica o esas normas que los políticos aplican a partir de las recomendaciones científicas. Interesante esto que decís, Pep, porque nosotros lo vemos aquí en Latinoamérica, en donde tenemos realmente ejemplos diferentes y controvertidos. En Argentina, por ejemplo, durante el 2020, desde el principio las organizaciones religiosas adhirieron bastante a las medidas de confinamiento del gobierno, incluso pusieron a disposición lugares para aislamiento de personas, asistencia alimentaria, pero claro, cuando leemos lo que pasa en Brasil, que nos dicen nuestros colegas brasileños, ahí con la posible excepción del episcopado, otros grupos católicos y grupos evangélicos, al revés, tienden a tensionar mucho las medidas de aquellos estados que intentan tomar algunas medidas, porque como se sabe en Brasil
el gobierno de Bolsonaro tiende más vale hacia la apertura, o sea que los grupos religiosos se alinean con esas tendencias aperturistas y tal vez un poco negacionistas sobre la pandemia. Pero es interesante entonces tensionar, ¿no? La relación entre ciencia y religión. Los estudios que trabajan ciencia y religión, que nosotros estamos ahora profundizando en el proyecto, efectivamente nos muestran como dos posiciones diferentes. Una que presenta a la ciencia y a la religión como dos contendientes, ¿no? Entonces, para que la ciencia se desarrolle tiene que eclipsarse la religión. Y otros, bueno, como los que estamos viendo aquí, que hablan de otras variables que pueden ser usadas para pensar la relación entre ciencia y religión. Vos recién nos hablabas un poco de esta relación entre ciencia, salud y ascripción religiosa. Es interesante porque vos mencionabas la cuestión de la relación entre estas variables y la vacuna, como podría ser, digamos, una cuestión de obediencia, mayor obediencia a las normas. ¿Cómo ves esta relación en el ámbito de las áreas del desarrollo científico vinculadas a la sexualidad y a la reproducción? Por ejemplo, las tecnologías al servicio de la sexualidad, anticoncepción, reproducción asistida, estudios genéticos, terapias hormonales, ¿no? Todo lo que tenga que ver también con lo que cae dentro de el ámbito de la bioética. O hay otros factores que cobran mayor relevancia en los estudios. Sí, sobre estas cuestiones sí que está claro que las personas con una identificación más practicante, ¿no?, de la religiosidad, en este caso católica, porque como os digo, en España es difícil segmentar por otros grupos, dado la historia reciente y la sociodemografía de España, pues sí que se ve esas actitudes más desfavorables o menos entusiastas con las tecnologías al servicio de la reproducción y todo lo que tiene que ver la intervención, digamos, artificial de lo sexual, ¿no?, y de la sexualidad. Es un tema interesante, pero no sé hasta qué punto está muy mezclado con la ideología política. Es decir, seguramente es muy difícil de deshilar, ¿no?, de desentangle un poco los efectos de la ideología política y la religiosidad, al menos en el caso de España, porque hay tres factores en España que están bastante unidos, y es entre los votantes más conservadores, pues la edad es mucho mayor y la religiosidad es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que afecta, ¿no? ¿Es una educación más clásica de estas personas que fueron educadas bajo la dictadura de Franco y la religión católica? ¿Es que son religiosos, tienen una religiosidad, es la religiosidad en sí, o es el pensamiento más conservador? Bueno, muy probablemente la religiosidad tiene algo que ver, porque tradicionalmente la religión siempre ha intervenido en los discursos sobre las prácticas sexuales, pero muy probablemente, insisto con lo que decíamos antes, estemos viendo algo de cultura en esos grupos religiosos. Es decir, cómo esas cuestiones tan complejas, y creo que este punto es importante, Verónica, o sea, lo que vemos nosotros es que las personas usamos atajos cognitivos para ubicarnos en nuestra posición, en nuestra opinión sobre tecnología, ¿sí?, sobre ciencia. Si a mí me preguntan por energía nuclear, yo no puedo haber estudiado 5 años de energía nuclear o un máster en gestión de residuos radiactivos para tener una opinión. Y lo que hago es orientarme, ¿qué dice mi partido político sobre energía nuclear? Entonces, la religión también sirve como orientación, ¿no? ¿Qué dice mi identidad religiosa? ¿Qué dice mi grupo? ¿O qué dice? Entonces, lo que trato de decir es que la religiosidad es muy probable que sirva también de atajo cognitivo y que nos ayude a orientarnos.
ante cuestiones complejas, pero no que haya algo intrínseco en el hecho religioso que nos lleve a opinar de una manera, sino que mi identidad religiosa se ha construido de esa manera o he recibido ese discurso, ese posicionamiento. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero sí que es importante distinguir entre esas dos cuestiones. Sí, muy bien. Además, acabas de explicitar muy claramente algo que los sociólogos y las sociólogas amamos, que es siempre es más complejo. Y efectivamente la relación entre ciencia y religión, bueno, es entre ciencia y religión, las opiniones de las personas están implicadas también en cuestiones de educación, de generación, de género, de clase, que es otra de las temáticas que no hemos abordado aquí. En los países diferentes, como bien nos señala Mariela en el chat, los grupos religiosos de una misma familia religiosa actúan de diferentes maneras. Los católicos en Brasil actúan de una manera y en Argentina de otra. Entonces, es interesante complejizar nuestros análisis para poder precisamente entender qué es lo que está pasando. Yo quería volver un poco a la tecnociencia y a las representaciones sociales de la tecnociencia, porque en tus investigaciones, Pep, vos proponés la necesidad de que emerja un nuevo contrato social, de acuerdo con la presencia de diferentes sistemas de valores en las sociedades contemporáneas, ya que hay una presencia cada vez mayor de las preocupaciones postmaterialistas asociadas a la tecnociencia, ¿no? Todo esto que decíamos, bueno, tal vez hay grupos sociales que precisamente tienen grados de desconfianza de algunos de los avances o de los avances incontrolados de la ciencia. ¿Cómo podrían nuestras sociedades generar espacios para reflexionar sobre estos nuevos contratos sociales? ¿Cómo se podría deliberar y para esto soportar y sostener más al diálogo democrático, sobre todo en relación con otro de los temas que tú también has trabajado, que tiene que ver con la movilización social y política? Sí, es necesario un nuevo contrato social en el sentido que tiene que ser legítimo criticar la ciencia y la tecnología, porque una de las cosas que nos encontramos es que como se está polarizando esas posiciones, hay unos grupos que no legitiman la posición del otro. Entonces nos vemos como que es cada vez más frecuente una deslegitimación. Las personas que tienen ese polo de solucionismo tecnológico deslegitiman cualquiera que esté dudando o tenga dudas, aunque sean razonables, sobre la vacunación. Y las personas que están en una posición más de desconfianza deslegitiman la verdad científica o el método científico o el consenso científico, ¿no? Y cualquier excusa es buena para cargárselo, ¿no? Es que yo conozco un médico en internet que dice que, ya hombre, bueno, un médico frente a un consenso científico mundial, bueno, en su balanza pesa igual. Entonces, habría que establecer primero, pues un reconocimiento de que socialmente pues estamos ante sociedades que plantean en ciertas cuestiones pues la necesidad de revisar, de liberar una mayor participación ciudadana. Hay unas nuevas exigencias que deben ser incorporadas a cómo normalizamos el debate de la ciencia. Y por el otro, pues también ver una realidad, y es que la ciencia no es infalible, la ciencia tiene, pues bueno, tiene un proceso, quizás el mejor proceso, la mejor herramienta que tenemos para acercarnos a conocer la realidad, pero siempre es imperfecta, siempre es inexacta y siempre está en construcción, por lo tanto puede ser criticada y debe ser criticada y reflexionada. ¿Cómo hacerlo? Es realmente difícil. Como te comentaba antes de empezar, bueno, para los que se han incorporado ahora, yo formo parte del Comité Técnico sobre Vacunación en España y es una experiencia compleja, es una experiencia muy difícil. Somos unas 45 personas y únicamente 3 no somos médicos, ¿vale? Yo soy el único sociólogo y hay 2 bioéticos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que nos falta un metalenguaje
O sea, no tenemos el lenguaje para hablar entre nosotros de manera rápida en una situación de crisis. Cuando yo hablo de muestras representativas de la sociedad en términos de opinión pública y en términos de por qué llego a las conclusiones que llego, pues hay médicos que no entienden de qué estoy hablando, ¿no? Y lo mismo yo con ellos en algunas ocasiones. Yo ahora ya los entiendo un poco más después de varios meses. Pero construir espacios de reflexividad es también construir transdisciplinariedad. Y no podemos ser reflexivos si no somos transdisciplinarios. Y eso es muy fácil decirlo, pero muy difícil llevarlo a la práctica, porque necesitamos, pues primero, reconocer que nuestra disciplina no lo explica todo, que tenemos que dialogar con otras perspectivas disciplinarias y nos tienen que haber enseñado, o tenemos que haber aprendido a hacerlo, ¿no? Qué códigos, qué metalenguaje estamos construyendo para poder entendernos, ¿no? Entonces, es tan necesario como complicado hacerlo. Yo creo que nuestros países llevan algo de retraso con respecto a otros. Por ejemplo, veo más avances en Alemania o otros países en estos aspectos, pero yo veo que nos falta músculo para hacer este tipo de espacios más efectivos. Esa tensión en los comités entre una sobrepoblación de la mirada de la biomedicina es algo que se ha dado también por aquí. Y también es cierto que desde las ciencias sociales, sociólogas, antropólogas, historiadores e historiadoras, a veces sentimos que nos tenemos que abrir paso a los codazos porque tenemos cosas importantes que decir, pero es cierto que los espacios transdisciplinarios son difíciles de construir. Bueno, esperemos poder seguir proyectándolos hacia el futuro. Pensando también, sí. Y perdona, Verónica, que es que sobre esto que dices, ¿no? Los codazos, ¿no? Es que es eso, literalmente, ¿no? O sea, los codazos, y prácticamente la sociología está desaparecida en los primeros meses de la pandemia, ¿no? No. Creo que hay algo también, hemos reflexionado mucho en la Federación Española de Sociología, en algunos grupos sobre esto, y creo que hay un poco también de responsabilidad nuestra. No sé si siempre hemos sabido mostrar la necesidad de la mirada sociológica. No sé si siempre hemos sabido explicar a la sociedad que nos necesita, que necesitan esta mirada, que es útil, que tiene efectos, que tiene implicaciones prácticas, ¿no? Y quizá a veces en nuestra cultura sociológica española a veces hemos tendido a reflexiones un poco desconectadas o a estar un poco por encima del bien y del mal y no querernos mezclar con economistas, no querernos mezclar con otras disciplinas, pensar que, tampoco hemos hecho muchos esfuerzos en el pasado en esto. Esto es injusto porque sí que hay grupos que lo han hecho y sí que hay gente que se ha movido, pero hablo en términos más generales. Por lo tanto, creo que eso de abrirnos codazos, claro, no se puede improvisar. Entonces, sí que a nosotros nos da una llamada de atención de, hasta qué punto la sociedad cómo nos ve, hasta qué punto la sociedad si conoce lo importante que puede ser la mirada sociológica a nivel práctico, ¿no? Y lo necesario que debe ser incorporarla en la toma de decisiones políticas y sobre todo en situaciones de urgencia, ¿no? Era simplemente eso, ¿no? Un poco mea culpa colectivo que quizá también tendríamos que hacer un poquito. Sí, una buena reflexión para los tiempos que siguen, que sin duda van a ser desafiantes tanto cuanto los tiempos pandémicos. Vos mencionaste hace un rato las movilizaciones y las manifestaciones de antivacunas, antibarbijos, ¿no? Mezclados con la idea de que detrás de esto hay un plan. Y yo te quería preguntar sobre otras movilizaciones políticas que ustedes han estudiado para ligarlas luego con estas. Pero ustedes trabajaron mucho con la movilización social y la permanencia en la memoria del movimiento del 15M.
¿nos podrías contar cómo crecen estos apoyos a las movilizaciones para ese caso que estudiaron, para después, bueno, charlar un poco sobre cómo lo podemos ver ahora con movilizaciones de distinto signo, y cómo existe una proyección hacia el terreno político electoral? Sí, a ver, me resultan muy interesantes todas tus preguntas, Verónica, entonces me estoy dando cuenta que a todas les digo, a casi todas, qué interesante esto que dices, ¿no? Porque creo que son buenas preguntas, porque es verdad que conectar el 15M, esas movilizaciones ciudadanas que fueron tan importantes en España en 2011 hasta 2013, ¿no? Con ciertas cosas que están pasando, pues puede ser bastante productivo a nivel analítico. Se produjeron hay un elemento clave en las movilizaciones del 15M que es la transversalidad. O sea, por primera vez en mucho tiempo en España había un consenso de que había cosas que no estaban bien, ¿no? Y eso te lo decían tanto jóvenes como mayores, tanto gente de izquierdas como de derechas, como de centro, niveles educativos diferentes, niveles económicos diferentes. Había como muchas cosas en las que la gente estaba de acuerdo o criticaba. Había una desconfianza muy fuerte con la clase política, con el funcionamiento de la economía, insatisfacción con la democracia. Entonces, si tú me preguntas cómo se producen unas movilizaciones como las del 15M, si yo tuviera que elegir un elemento, aunque hay más, pero uno que fuera central es la transversalidad. Es que toca a capas sociales muy, muy diferentes. Entonces, creo que también nos habla, bueno, de desconfianza y si ahora vemos las movilizaciones contra la pandemia, también hablan de desconfianza. También vemos pues emergiendo en España pues nuevos grupos políticos. En 2014 emergieron movimientos de izquierda y ahora en 2019 ha emergido partidos de extrema derecha que yo creo que tienen, bueno, no me entendáis mal, pero algún elemento compartido, ¿no? Y es ese aumento agudo de la desconfianza social con el funcionamiento de las instituciones. Y eso es peligroso. O sea, lo que estoy diciendo tiene cosas que pueden ser positivas, pero también que pueden encender una luz de alarma, porque depende hacia dónde se canalice esa fuerza, esa energía social de desconfianza, pues podemos tener movilizaciones del 15M que ocupan plazas y exigen más democracia participativa, o podemos tener pues movilizaciones antipandemia con teorías de la conspiración, o podemos tener otro tipo de formaciones políticas pues como las que estamos viendo en España ahora mismo, ¿no? Entonces, a mí me da un poco de vértigo darme cuenta un poco de eso, ¿no? De que hay una especie de motor actitudinal en la sociedad y que depende de la configuración, la estructura de oportunidades que hay en la sociedad, pues puede canalizarse hacia un lugar u otro. Afortunadamente, por ejemplo, las perspectivas más conspirativas o de vacunas pues están muy lejos de ser transversales, están muy lejos de poderse canalizar de esta manera, ¿no? Pero sí que es verdad que las dinámicas de las redes sociales, que parece que están tendiendo hacia la polarización y a generar la sensación de que estamos viviendo en una sociedad mucho más polarizada y que acaba polarizando la sociedad, pues me generan dudas de hacia dónde se puede desarrollar esto en el futuro. Es que efectivamente, aparentemente estaríamos viendo como movimientos con algunos elementos que son duros de digerir para la sociedad, como el núcleo de las teorías conspirativistas o el terraplanismo del que vos hablabas antes, que no pasan, pero aparecen como periferias de estos movimientos que toman algunos de esos elementos y que efectivamente los proponen al espacio público como movilizaciones que a su vez son ampliadas por las redes sociales. Eso nosotros
estamos, digo, lo vemos en el espejo de España, lo vemos también cómo crece en Alemania, vemos también cómo crece en América Latina, es decir, un espacio de movilización de las derechas que además se vuelve popular, quiero decir, ¿no? Esto tal vez que vos desde otro punto de vista hablabas de esta energía que termina movilizando y que va tomando diferentes elementos para armarse como movimiento social y como movimiento político. ¿Vos ves, por ejemplo, que en el caso de España esto pueda seguir creciendo? Porque efectivamente ya tenemos una extrema derecha que está logrando instalarse como espacio político electoral, ¿no? Sí, o sea, todo es susceptible de ir a peor, ¿no? No sé quién lo decía. Entonces, no es descartable. Esperemos lo mejor. Pero una cosa preocupante de la pandemia es que yo creo que se ha instalado una sensación en la sociedad de que todo es posible. Y eso tiene una parte buena y una parte mala. Porque cuando sucede lo impensado, de repente te planteas si por qué no pueden suceder otras cosas, ¿no? Nunca nos habíamos pensado que la palabra toque de queda la íbamos a vivir en nuestra vida, ¿no? Estamos en toque de queda en España. O confinamiento. Entonces, esto, pues yo creo que está teniendo un impacto que tendremos que ver en los próximos años, incluso décadas, ¿no? Cómo ha afectado a la visión del mundo, al final, cómo pensamos que funciona el mundo en las personas, y eso va a tener un reflejo político. Y probablemente el reflejo político es que ideas más radicales pues puedan tener un espacio social, puedan ser escuchadas como posibles. Ideas radicales que nos pueden gustar, por ejemplo, a mí personalmente me gustan ideas radicales de hacer frente al cambio climático, de construir sociedades más justas, más verdes, o ideas radicales de por qué la democracia, ¿para qué sirve? ¿Por qué no pensar otro tipo de sistema que no sea democrático? Porque al fin y al cabo la economía no va mejor. El sistema sanitario de otros países que no son democráticos, pues igual va un poco mejor. O sea, puede haber sectores sociales que vayan extendiendo esta idea y en los próximos años o décadas veamos un retroceso en la calidad democrática de muchos países, ¿no? Y la tercera cosa es, fíjate que, no sé si visteis unos estudios que creo que hizo públicos el Fondo Monetario Internacional, hablaban de cómo se correlacionaban el social unrest, las protestas sociales, con las pandemias, ¿no? Los terremotos o las inundaciones, eventos catastróficos, y lo que veían es que después, cuando ya ha pasado la catástrofe, ya ha pasado el terremoto, ya ha pasado la pandemia, estadísticamente ahí vemos un aumento del social unrest, de las protestas, en diferentes contextos y países. Claro, si hay una inundación en Nicaragua o hay un terremoto en El Salvador, pues estadísticamente esperamos dentro de un año, dentro de dos, pues que haya más social unrest, más protestas. Pero si tenemos una pandemia que por primera vez es un evento global y estamos sometidos todos a este tipo de situación, ¿qué es lo que nos dicen esos estudios? Pues que deberíamos esperar que sea más probable el social unrest no en un país, no en dos países, sino en muchos países. Y lo que sabemos también por estudios de movimientos sociales es que hay una transferencia y hay un contagio. Y nosotros vimos la primavera árabe por la televisión y en España luego vino el 15M y luego el Occupy Wall Street. O sea, hay estudios que demuestran que eso se va conectando. Entonces, probablemente, y ya con esto termino tu pregunta, que me estoy enrollando un poco, pero probablemente podemos ver tiempos bastante revueltos a nivel político, ideológico, en diferentes direcciones, y eso combinado con las redes sociales también podemos ver una polarización o un cierto conflicto dentro de nuestras sociedades, ¿no? En los próximos años.
Se vienen tiempos Sí. turbulentos, cuanto menos. Es interesante además porque otro de los procesos que terminan provocando las redes sociales es una especie de achatamiento de la memoria social de ciertos hechos. Por ejemplo, la pandemia anterior, que fue la de la gripe española de 1900, a partir de 1918, existe muy poca memoria social de esa pandemia. Es como si no se hubiera llegado a transmitir, casi que cuando pensamos en pandemia, en enfermedad, las referencias que nos vienen son, bueno, la peste bubónica de la Edad Media, ¿no? Que también es una situación clara, pero es cierto que hay como una especie de falta de memoria transmitida sobre qué hacer en estas circunstancias, lo que nos deja tal vez un poco más fragmentados, un poco más solas y solos frente a situaciones conflictivas. Bueno, Gaby, hay varias preguntas aquí del auditorio, así que si te parece, pasamos a estas preguntas. Perfecto, voy a ir leyendo los comentarios, pueden tomar un poco de agua los expositores, así mientras voy leyendo pueden descansar un poco. Hay algunas preguntas y comentarios para hacer. Yo quería empezar en realidad con una cuestión relacionada con esto de que qué está primero, ¿no? El huevo o la gallina, si es las religiones y las creencias lo que influyen las percepciones sobre la ciencia o al revés. En mis estudios, sobre todo en temas de, bueno, yo trabajo todo de las concepciones sobre la bioética dentro del catolicismo, sobre todo, y ahí sí se nota mucho cómo los avances científicos fueron moldeando la doctrina de la Iglesia Católica. Para mí, o sea, todas las hipótesis que yo trabajo es por el contrario, no es que la religión marca, digamos, las opiniones sobre las cuestiones de la ciencia, sino que en los casos, por ejemplo, como la genética, digamos, los estudios sobre el ADN humano y esas cuestiones cambiaron un poco la doctrina oficial en lo que era la conceptualización, por ejemplo, del inicio de la vida, ¿no? Cómo cambió la conceptualización de la concepción, digamos, a partir de que se conoce más sobre la fertilización, sobre la anidación y sobre el desarrollo embrionario, digamos. Eso por un lado, ¿no? A veces en algunos temas puntuales se nota una, digamos, más permeabilidad de los aspectos científicos en la doctrina religiosa incluso. Y en ese punto también aquí hay un comentario de Mariela Mosqueira que dice que también, digamos, los grupos religiosos estuvieron aliados en, digamos, en la planificación de estas medidas, digamos, de digamos, en la pandemia sobre todo, incluso se notaron, aquí hubo ejemplos de spots de campañas del presidente con referentes religiosos, tanto líderes evangélicos como sacerdotes católicos, es decir, que los grupos evangélicos estuvieron, por ejemplo, a favor del confinamiento y articularon, digamos, con el gobierno para distribuir medidas y cuestiones sanitarias, eso como para tener también presentes las distintas posibilidades en los países, ¿verdad? Estos son más bien comentarios más que preguntas, ¿no? Después, Victoria Sotelo también, bueno, se refería a este tema de, digamos, cómo se convocaron a las ciencias sociales, digamos, en la pandemia, y nos comenta el caso de Uruguay, que al principio estaban compuestos los comités de crisis por médicos, biólogos y matemáticos, y que recién hace pocos meses empezaron a incorporar algunos cientistas sociales, y ella se pregunta, digamos, qué lugar, por ejemplo, tendrían los legos, ¿no? Digamos, en las comisiones de bioética generalmente tiene que haber algún miembro de la comunidad que participe y estas cuestiones, pero en los comités de crisis, por lo que nos comenta aquí Victoria, se preguntaría si ahí también no debería haber algunos miembros de las comunidades, digamos, donde estamos trabajando, ciudadanos comunes, por llamarlo de alguna manera. Bien. Sigo en relación también con la pandemia. Cecilia Johnson nos pregunta si hay alguna experiencia positiva de comunicación o divulgación de medidas de sanitarias en España, por ejemplo. ¿No? Entendiendo que es preciso dar lugar a la crítica a la ciencia, pero a través de una situación de crisis sanitaria colectiva, bueno, que se demandan soluciones, digamos, cómo se conjugan estas cuestiones. Perdón, Gaby, tal vez en relación con el trabajo de PEP en el comité de vacunación, hay algunas cosas que nos pueda transmitir también con respecto a cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal, cosas que sí, cosas que no.
Cierro aquí, después continúo con otra tanda. Vale, estupendo. Bueno, gracias por los comentarios. Empiezo por lo de Victoria. Me parece pues muy interesante, ¿no? El poder incorporar legos en estas comisiones y cómo se debería hacer, ¿no? Porque una cuestión es la bioética, otra es la toma de decisiones. Es realmente complicado. No tengo una posición, pero me parece desde luego una propuesta muy interesante. Me pregunto si, bueno, si eso no se podría, evidentemente es distinto, pero el hacer estudios de ver cómo las personas opinan o cómo eso, pues si eso se podía integrar de alguna manera. Porque en una sociedad como la que tenemos y con una situación tan dura como la que tenemos, las posiciones no son homogéneas. Entonces, incluso son polarizadas. ¿Cómo seleccionamos a esos legos para que representen, digamos, la sociedad en sus diferentes comunidades o posicionamientos, ¿no? Ideológicos o de creencias? Eso sería un reto. Tenemos que hacer como un pequeño, algo representativo seguramente, ¿no? Y me parece difícil de llevar a cabo, pero desde luego incorporar esa medida es fundamental, ¿no? Luego, sobre lo que decías, Verónica, ¿no? De qué se ha hecho bien, de qué se ha hecho mal, conectado con la pregunta de Cecilia. Bueno, esto daría para otra charla, ¿no? Pero en definitiva, si tuviera que resumirlo, mal se han hecho muchas cosas. ¿Se hubiera podido hacer mejor? Sí. Se ha hecho lo que se ha podido. O sea, yo soy bastante, sobre todo antes del verano, antes de julio, agosto, bastante benevolente con los errores de comunicación o de gestión. Porque bueno, la verdad es que la información a veces era contradictoria y estamos en tiempo real, ¿no? Luego sí que creo que hay cosas que tienen que ver con el diseño institucional que tenemos. Creo que no tenemos mecanismos adecuados institucionalmente para gestionar una situación así. No hay, por ejemplo, los canales de asesoramiento científico tendrían que haber estado ya determinados y ser mucho más fluidos para asesorar a las políticas. Eso no estaba y no está. Se ha hecho mal el querer tranquilizar a la población. Yo entiendo al principio sí, pero luego constantemente yo creo que en España se ha intentado dar buenas noticias, ¿no? Esto ya va a estar, aquí ya se va a acabar, tranquilos, vendrá la vacuna a final de año, cuando viene la vacuna, tranquilos, ya nos vamos a... O sea, creo que es totalmente contraproducente, ¿no? Y porque las personas van a desconfiar de la estrategia porque van a ver que eso no se va cumpliendo. Es mejor dar malas noticias porque es lo que hay. Es decir, mira, me gustaría dar buenas noticias, pero tengo que dar malas. Y esto es lo que se nos viene, ¿no? Y bueno, cosas que se han hecho bien, pues se ha escuchado a los expertos en algún momento, se ha rectificado esta manera optimista de dar noticias y en algún caso se ha modulado y se ha empezado a dar las noticias con unos marcos temporales más realistas. Queríamos hacer, yo creo que una cosa fundamental en la comunicación de la pandemia y sobre todo de la vacunación es establecer canales más horizontales hacia la gente, que la gente sepa qué esperar. Hay tantos casos, una mujer embarazada, ¿se puede vacunar? ¿No se puede vacunar? ¿Qué pasa si me quedo embarazada entre la primera dosis y la segunda? ¿Qué pasa con mi caso que tengo diabetes? O sea, ¿cuándo me tocará a mí? Hay una serie de cuestiones que creo que las personas tendrían que tener acceso a poder preguntar porque les genera mucha ansiedad y mucho problema. Y esto no lo he conseguido. No he conseguido que se establezca y esto es un fracaso que hemos tenido porque yo desde octubre estoy insistiendo en que haya un chatbot que las personas por WhatsApp
por Messenger o algo así, puedan preguntar y que haya preguntas preestablecidas que una persona pueda ofrecer a las diferentes dudas, consultas legítimas sobre estas cuestiones. Esto aparentemente es muy difícil, evidentemente es muy difícil, pero creo que el ciudadano tiene derecho a preguntar y a ser respondido de manera más eficaz, sobre todo en situaciones de crisis, de miedo y de incertidumbre. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí con esas cosas de bien y mal, pero bueno, quizá otro día podríamos profundizar más en eso. Bueno, y para ir cerrando, aquí tenemos un comentario y una última pregunta de Cecilia Delgado Molina, que está ahora en la Autónoma de Barcelona, y ella nos comenta, dice, la presencia del discurso científico en el espacio público ha aumentado notablemente con la pandemia, se ha incorporado un nuevo lenguaje en lo cotidiano. ¿Qué piensas de la idea de que estas nuevas discusiones abren imaginarios y representaciones que posibilitan una opinión que antes no estaban y que por eso se acude a atajos cognitivos? Y que esto también podría ser lo que hace que no existieran muchos cambios en las opiniones, como mencionabas, pero que esto cambia. Y con la discusión pública que abrió la pandemia y con el campo político cruzando estas discusiones. Por ejemplo, las decisiones y argumentos para suspender la vacunación de AstraZeneca estos días en España y en Europa. Bueno, gracias, Ceci. No acabo de entender bien la pregunta a la que te refieres, con la idea de que piensas de la idea de que estas nuevas discusiones abren imaginarios y representaciones que posibilitan una opinión que antes no estaba y que por esto se acude a los atajos cognitivos. No sé si habría alguna posibilidad de que sí, aclarases un poco. Un segundo, gracias Gaby, un segundo, Pep. Es que tú hablaste de esta idea de cuando preguntas en las encuestas sobre la ciencia, la gente acude a su grupo, ¿no? Estos atajos cognitivos para decir por dónde van las opiniones. Pero lo que hemos estado pensando es un poco si este nuevo discurso científico tan presente en lo social, lo que está posibilitando es que la gente esté aprendiendo un vocabulario y una nueva cosa que le permita pensar que ahora puede tener otro tipo de opiniones y que esto nos explicaría más estas variaciones y esta participación de mucha más controversia con algunos aspectos científicos, ¿no? Porque de repente hay un vocabulario con el que referirse a y se hace un discurso más cercano, ¿no? Hoy Castilla y León dice, se suspende la vacuna y la vicepresidenta le contesta y tal, y todo el mundo está discutiendo con un nuevo vocabulario que hace un año no estaba en el escenario público de manera regular. Por ahí iría un poco. Sí. No, es interesante, ¿no? Y ver cómo cómo hemos incorporado esos conocimientos, ¿no? Esas nuevas palabras, esas nuevas estructuras de pensar, ¿no? de pensamiento científico. Pero, y ya ahora ya respondiendo un poco más a lo que planteas, sigue estando esos atajos ideológicos, sobre todo en el plano político. Cuando hay una controversia de este tipo, es verdad que utilizamos esas nuevas expresiones, pero para alinearnos con nuestra tribu, entre comillas, ¿no? O sea, las personas que critican al gobierno y defienden a Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es del Partido Popular, ¿no? Y van a utilizar esas expresiones y esos términos científicos para justificar su posicionamiento y van a seleccionar la información, los datos que justifiquen lo que ha hecho su líder. Y al revés, las personas que están posicionadas hacia la izquierda, que defienden más frecuentemente la posición del gobierno de España y no tanto de la Comunidad de Madrid, pues van a utilizar datos científicos. O sea, al final todos utilizan la justificación de la ciencia, ¿no? Y todos quieren aparecer como alineados con lo científico. Pero para alinearse con un poco su ideología previa. Pero sí es verdad que hay algo más que está sucediendo aparte de la ideología. Es decir, eso era lo previsible. O sea, que yo vaya a utilizar los datos para justificar al que me cae bien, al partido que voto, etc. Pero hay algo que planteaba Ulrich Beck cuando hablaba de la sociedad del riesgo y decía que los ejes ideológicos se van a transformar en una situación de riesgo
porque vamos a tener los perdedores y los ganadores del riesgo y de las consecuencias de estos riesgos. Y esto quizá está sobrepuesto a esta cuestión ideológica, porque si tú tienes un bar, tienes un negocio y te estás arruinando por las medidas de confinamiento, por muy a la izquierda que estés, probablemente se solape eso con una cuestión personal de interés. Imagínate, tú eres joven, no sientes que esta pandemia te esté afectando a tu salud, porque los científicos dicen que si tienes menos de 60 años es menos problemático. En cambio te está afectando a nivel de pareja, te está afectando a nivel afectivo, te está afectando a nivel económico. Entonces, lo que trato de decir es que se va a establecer un nuevo eje. O sea, por un lado tenemos el eje ideológico derecha-izquierda tradicional, pero luego va a estar el eje de cómo me afecta a mí estos riesgos. O si, imagínate, soy muy conservador, me gustaría estar de acuerdo con Ayuso, pero soy mayor y me veo muy en riesgo con lo que está proponiendo la líder del Partido Popular y por lo tanto no estoy tan de acuerdo con el Partido Popular en esto, ¿no? Entonces sí, yo creo que estamos en un momento de movimientos de dónde nos situamos y el ganar o perder con el confinamiento o con la infección pues nos va a hacer argumentar de una manera o de otra. Bueno, por aquí, por nuestra parte, ya no hay más preguntas. Hemos abordado todos los puntos. Aquí en el equipo hemos discutido también los textos y hemos trabajado con el material. Así que por mi parte, agradecerles la participación a todos, especialmente a Josep y a Verónica por sus preguntas y sus diálogos. Realmente fue muy enriquecedora esta conversación y nos pareció que era un formato que nos servía para justamente hacerlo más descontracturado y poder conversar y trabajar todas nuestras dudas en relación a estos temas que nos interesan. No sé si Verónica o Joseph quieren hacer algún comentario más, y si no, por mi parte, ya les agradezco y ya vamos cerrando. Muchas Pues yo gracias. simplemente agradeceros, gracias Gabriela y gracias Verónica por preparar esas preguntas que sinceramente me han parecido muy interesantes y que han hecho un hilo que creo que puede ser de interés para otras personas. Y nada más, cuando queráis nos volvemos a ver, espero que igual en algún momento físicamente, si venís a Madrid, pues me avisáis. Nos interesa además decirles a todos y a todas las asistentes que los textos de PEP están disponibles, el que quiera y que le interese nos lo puede pedir, así como otras temáticas de discusión que también estuvieron presentes en nuestra conversación y que para el que le interese seguir profundizando, que se comunique con nosotras. Quería sobre todo, bueno, agradecerles a Pep, a las compañeras del proyecto y a todos quienes vinieron aquí a escucharnos y a charlar. Muchas gracias a todos.